La semana pasada abrimos hablando de lo que hace el Espíritu Santo para la iglesia por medio de cada creyente, y vimos que el Espíritu Santo nos da dones de gracia. Los dones en el Nuevo Testamento que vemos en Romanos, Primera de Corintios, en Primera de Pedro, en Efesios 4, lo que nosotros vemos es la palabra don es carisma. La palabra griega es carisma, significando que estos dones se nos ha dado por la gracia de Dios. Dones que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo son dones de gracia, favor inmerecida, significando que ninguno de nosotros hicimos alguna cosa para poder merecernos los dones que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es el que los reparte entre los creyentes para poder servir a la iglesia, y vimos que es necesario que nosotros los utilicemos en amor. Terminamos hablando de que nosotros tenemos la responsabilidad de ser mayordomos de estos dones, de poder servir a la iglesia, que el amor sobre todo era muy importante. Y como son dones de gracia, también vimos que el vivir en la iglesia, el ser un creyente que tiene un don espiritual, deberíamos tener un espíritu y un corazón, actitud humilde, porque si es un don de gracia, tú no tuviste nada que ver con lo que Dios te ha dado. Hoy lo que queremos hacer es vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a empezar a ver diferentes dones que Dios le ha dado a la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia. La palabra que se utiliza también para hablar de dones del Espíritu es neumático. La palabra neumático en el griego significa que los dones o de aquel que está hablando tiene su empiezo en el Espíritu Santo. Su naturaleza es el Espíritu Santo. No es una naturaleza humana, es una naturaleza del Espíritu Santo. Neumático nos dice que cada don que nosotros recibimos por la gracia viene del Espíritu y no del hombre. En la primera de Pedro capítulo 4 versículos 8 al 11 es lo que vamos a estar leyendo. Dice esto, dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. La primera cosa que vamos a regresar a querer decir, porque es de suma importancia, es que los creyentes, la iglesia, nosotros, cuando hablamos de vivir en comunidad, siempre deberíamos hacerlo en un amor que es ferviente. Pero ¿qué significa ser fervientes? Pues fervientes, de nuevo el griego tiene la explicación, la definición de perteneciente, dice perteneciente a una actividad incesante que normalmente implica un grado de intensidad y o perseverancia, sin cesar, continuamente, constante. ¿Okay? Cuando alguien habla de amar con fervencia o decir yo amo ferventemente, es decir que yo estoy cada día activamente actuando hacia los demás. Y quiero ser muy claro con la palabra actuando hacia los demás, porque el amor muchas veces se describe o se explica como una emoción que tenemos nosotros los seres humanos. Es una emoción que nosotros somos capaces de tener hacia los demás. Pero la Biblia nos enseña que el amor bíblico no es una emoción que nace en nosotros hacia los demás, que el amor es una acción hacia los demás. El amor es estar activamente ayudando, apoyando, soportando a veces que es necesario a otros. Y Pablo y Pedro, cuando hablan del amor en estos versículos, están hablando de dentro de la comunidad de la iglesia, los hermanos unos a los otros. Porque como dijimos la semana pasada, cada creyente representa a Jesucristo. Y si Jesucristo estuviera a tu derecha, a tu izquierda, ¿no lo amarías?
con acción. Ay, Jesús, ¿qué puedo hacer para servirte hoy? Déjate traigo un cafecito, déjate hago esto, déjate llevo a la casa y te hago unos huevos rancheros, unos huevos con chorizo, y los vas a querer servir de una manera extraordinaria, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque es Jesús y todos amamos a Jesús, pero el problema con nosotros como creyentes es que nos encanta dividir lo que es la iglesia de Jesucristo, cuando no se puede, porque bíblicamente Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Es decir, cuando tú tratas a una persona en la iglesia, quien es un hermano en Cristo, con rencor, con odio, con enojo, con impaciencia, no se lo estás dando a ellos, se lo estás haciendo a Jesucristo. Tenemos que tener el amor entre nosotros, porque el amor entre nosotros es mi amor hacia Él y tu amor hacia Él. Por eso es que es posible nosotros vivir en una comunidad unida. ¿Por qué? Porque primeramente el Espíritu Santo nos lleva a la unidad con Jesús por la salvación y con el cuerpo por medio del bautizo del Espíritu Santo cuando llegamos a la salvación. Somos bautizados en Jesucristo y en la iglesia. Y ahora somos unidos espiritualmente y Él nos da lo necesario para amarnos unos a los otros y poder servirnos de una manera que representa un amor ferviente. También un pastor dice, hablando de este amor ferviente, dice, este tipo de amor mantenido energéticamente no es ciego, sino que ve y acepta los defectos de los demás. Y quiero ser claro con esto. No es decir que yo veo pecado en ti y no voy a ir contigo y te voy a llamar el arrepentimiento. Eso es amor. Pero es decir que si tú me ofendes o si yo te ofendo a ti, nuestro trabajo es ir con uno al otro y corregir ese problema para vivir en el amor. No es dejar que haya división entre nosotros porque yo emocionalmente fui herido por alguien más. ¿Sí me explico? Por eso dice que este tipo de amor cubre multitud de pecados. Porque cuando vivimos en ese amor, vivimos en gracia y en misericordia. Es por eso que eso es tan importante. Eso es de suma importancia, suma importancia. Dice Pablo que si no tenemos amor, no tenemos nada. Si somos una iglesia quienes estamos viviendo y utilizando los dones del Espíritu Santo activamente todos los domingos, todos los días, en comunidad, de grupos de comunidad, en todo lo que estamos haciendo para servir a la iglesia, si estamos utilizando los dones pero no hay amor entre nosotros, todo es en vano. ¿Para qué? Por eso regresamos a esto, porque es de suma importancia. El amor es primero. Las escrituras nos dicen que nosotros solo podemos amar porque Dios nos amó primero. Porque un amor real solo viene de Dios. El amor verdadero y real viene de Dios. Y cuando Dios llega y imparte eso en nosotros, ahora, iglesia, lo podemos impartir con los demás. Con los demás. Yo solo, en mi matrimonio, no solo buscar decirle a Daisy, te amo. Yo busco que en mi matrimonio mi esposa sepa por mis acciones, por mis actitudes, por mi paciencia, por mi bondad, por mi servir, que yo la amo a ella. Y ojalá que mis acciones están hablando más fuerte que mis palabras. Es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo. Tenemos que primeramente vivir con amor. Ahora vamos a ver cómo se ve este amor en la iglesia. Pedro nos da un ejemplo. Dice en primera de Pedro capítulo 4 versículos 9 al 10. Dice, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Regresando a que los dones
vienen de la gracia de Dios, multiforme gracia. Nosotros somos administradores, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da para poder servir a la iglesia. Y él dice, todos han recibido un don especial para servirse, y nos da un ejemplo: sean que hospitalarios. Esto para la iglesia en el tiempo de Pedro era de gran significativo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, si se acuerdan ustedes, van al libro de los Hechos, después de que muchos, miles de personas llegan al evangelio en Jerusalén, y todos se quedan en Jerusalén, y todos están sirviéndose unos a los otros, todos se están congregando, todos están teniendo un gran tiempo de wow, mira lo que Dios está haciendo, y luego Dios los tiene que esparcer para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la persecución. Y ahora tenemos miles de creyentes que dejaron sus casas en Jerusalén y se tienen que ir a pueblos alrededor de Jerusalén, a pueblos y ciudades más lejanos, pueblos griegos como Éfeso o de Corintio, de diferentes lugares donde el evangelio había llegado. Y ahora estos creyentes tenían la tarea de amar a otros creyentes, como sin conocerlos, abrirles la casa, decirles: aquí tienes donde dormir, aquí tienes donde comer, aquí tienes donde vivir, mientras que Dios te dé a otro lugar, en amor ferviente. Sean hospitalarios. Y la siguiente semana vamos a ver que ese es un don, el poder abrir tu casa y hacerlo de una manera wow. Yo me quedo admirado de gentes que nos abren la casa y esto y el otro, y ya todo está preparado. Es como ya tienen su sistema, y llegas a la casa y todo está listo, preparado, y tú solo llegas y te sientas y te están trayendo todo, y dices: oye, ¿qué es esto? Wow. Porque quieren servir por medio de abrir su casa, de dar de su mesa a los que ellos aman. Y ese es un don. Pero prácticamente para la iglesia a cual Pedro le estaba escribiendo, los creyentes, era importante, porque habían muchos creyentes en este momento que no tenían casa, ni tenían familia, porque la familia los odió, los desconocieron, porque ellos llegaron al evangelio. Se quedaron sin hermanos carnales, sangre, sin papás carnales, sangre. Pero Dios les entregó una familia eterna, con cuales ellos iban a vivir en ese momento y en la eternidad siempre juntos. Qué amoroso es Dios, qué bueno. Seguimos. El ejemplo de amor, vemos que ese es el actuar, el hacer. En el capítulo 11 dice Pedro, o en el versículo 11, perdón, dice Pedro: el que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios. Pedro hace algo un poco diferente con lo que hace Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Primera de Corintios, en el libro de Efesios, porque Pablo nos da una lista de cada de estos dones. Pedro hace algo más sencillo. Él dice: todos tienen algún don, y ese don queda en dos categorías: uno de hablar y el otro de servir. ¿Sí? Uno de hablar y otro de servir, ministerios, servicios, de ser hospitalarios, de ser misericordioso. Pedro nos está simplificando lo que es los dones del Espíritu. Y Pedro es una persona que ya había reconocido una diferencia entre estos dones. Y él había reconocido cuál era su don, cuál era su responsabilidad, y cuál era el don en que él necesitaba dar su tiempo para seguir alimentando a la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, dice Pedro esto. Dice entonces, o está escrito, dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Muchas veces vemos esto y pensamos que Pedro está haciendo una diferencia entre clases, pues el que enseña y el que está sirviendo mesas. Pero eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro no le está dando más valor a uno o al otro, solo que Pedro está diciendo: tenemos que reconocer la responsabilidad de los apóstoles o de los maestros, los pastores o los que van a enseñar y predicar. Ellos necesitan estudiar la palabra para poder presentar la palabra de una manera que ustedes lo puedan entender, y una manera precisa dado a las escrituras.
Pero Pedro lo que está diciendo, si yo dejo, porque fue Pedro el que empezó esta conversación en Hechos, él dice, si nosotros dejamos de estudiar la palabra para servir mesas, entonces el alimento físico se da, pero el alimento espiritual va a sufrir. Y gracias a Dios que Él ha dado dones a la iglesia donde ninguno de esos tienen que suceder. Fíjense, wow. Que Dios nos ha dado dones para no tener que faltar en el alimento físico ni faltar en el alimento espiritual. Y los dos tienen el mismo valor en el cuerpo de Jesús, solo que son diferentes en papel, rol y responsabilidad. Efesios capítulo 4 nos dice que el ministerio es de ustedes. Dice unos dones de oficinas, el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, que ellos se dieron a la iglesia para edificar a la iglesia para la obra del ministerio. El ministerio es de ustedes. Nuestro trabajo es equiparlos a ustedes, capacitarlos a ustedes para poder hacer el trabajo del ministerio de una manera correcta, precisa y fiel hacia Dios. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son los dones del que habla. La primera categoría que vamos a ver es el que habla. Vamos a ver, profecía y predicación. Estas definiciones los sacamos de un libro de estudio de teología sistemática, de un pastor que pudo dar una definición para cada uno de estos para nosotros entender qué significan. Y es profecía y predicación. Dice, es la habilitación divina, no reveladora para anunciar, es decir, proclamar las escrituras. ¿Okay? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dado o dada, usémoslos. Si el de profecía use en proporción de la fe. ¿Qué significa proporción de la fe? Eso simplemente significa lo que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Okay? La palabra profecía ahí, la palabra griega que se utiliza para poder darnos la palabra de profecía, es simplemente declarar la palabra de Dios. Simplemente declarar la palabra de Dios. ¿Okay? No es decir algo del futuro. No es que Dios me está diciendo que tú que estás sentado ahí estás en pecado o esto, el otro, o que vas a hacer esto en 20 años. No, es simplemente proclamar y declarar la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que proclaman poder decir lo futuro y cuando no pasa dicen, es que me equivoqué. Muy sencillo para esa persona decir eso. Pero cuando yo sirvo un Dios de verdad, un Dios verdadero, tú le has puesto mentiras en su boca por decir, os dice el Señor, y luego no sucede. Es por eso que el profeta en las escrituras, si hablaba de parte de Dios, se juzgaba por medio de si sucedía o no. Y el que hablaba algo que no se cumplía, ¿qué piensan ustedes que sucedían con ellos? Los apedreaban a la muerte. ¿Por qué? Porque es ponerle mentiras en la boca del Dios verdadero. Cuando Dios dice algo, eso cumple. ¿Sí me explico? Y hoy en día hay mucha gente que le gusta meterle mentiras en la boca de Dios, que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra del carácter de Dios, naturaleza de Dios. Y desafortunadamente muchos de nosotros hemos recibido palabras que no han sucedido y nos hemos quedado adoloridos porque eso no ha sucedido. Eso no ha pasado conmigo, pero mucha gente me han comentado que eso ha sucedido en sus vidas. ¿Por qué? Porque tenemos un entendimiento malo de qué es profesar o qué es la profecía. El don de profecía es proclamar, declarar, predicar lo que es la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, 8 al 10 dice,
Pues les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí donde habla de profecía es la misma palabra que utiliza Pablo en Romanos, de decir, es el declarar la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios. Muchas veces llegamos al Antiguo Testamento y decimos, no, pero es que esos profetas siempre estaban diciendo qué iba a suceder en el futuro, y no es correcto. Si uno estudia los profetas mayores y menores, van a darse cuenta que 90% de lo que ellos enseñan viene de Deuteronomio y Levítico y no es lo del futuro. Ellos llegaban a decir, os dice el Señor que me has fallado en la ley de Moisés, y porque tú me has fallado como nación y país, ahora viene alguien de afuera, como se fue dicho en el libro de Deuteronomio y Levítico, para sacarlos a ustedes de esta tierra hasta que se arrepienten de su pecado. Pero eso fue lo que ya estaba escrito. Para poder entender los profetas mayores y menores, la mejor cosa que podemos nosotros hacer como creyentes es llegar a entender cuál es el libro de Deuteronomio, la ley de Moisés y Levítico. Luego vamos a poder saber qué es lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos o en su tiempo. La segunda cosa es enseñanza. La enseñanza es la habilitación divina para interpretar claramente, explicar y aplicar las escrituras a los cristianos. La habilitación divina para interpretar claramente, explicar y aplicar las escrituras a los cristianos. Romanos 12:7 dice esto, o el que enseña en la enseñanza. En otras palabras, si tienes el don de enseñanza, que lo hagas. Yo llegando aquí a Grace en el 2014 estaba de pastor principal un pastor que se llama Chad McCartney, que era un gran maestro. Y me acuerdo llegar a casa y siempre Daisy decía, ay, cada domingo me siento que estoy en un seminario. Estoy aprendiendo tanto y cosas que nunca había escuchado en mi vida. ¿Por qué? Porque Chad tenía el don de enseñanza. Era un buen maestro. De hecho, antes de llegar a ser pastor, él en su carrera anterior era un maestro y era su don. Lo escogió bien. Tenemos también el don de enseñanza. Hablando del que habla, recuerden, los dones de hablar. Romanos 12:7, ya leímos esto. Vamos a ver la tercera cosa, exhortando. Exhortando, o el que exhorta. El exhortar es la habilitación divina para incitar eficazmente a la santidad práctica en el corazón y en la acción a través del estímulo, el consuelo, la amonestación y la súplica. Esta persona que tiene el don de exhortación, tú llegas con ellos, has tenido un problema por un año, 6 meses o más, estás en pecado, te sientas con él o con ella y escuchas que te están diciendo, mira, esto es lo que dicen las escrituras, tú estás en pecado, y en vez de enojarte sales de ahí como que, estoy listo para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque te mostró consuelo, te dio un estímulo y te amonestó o te dio la exhortación para poder hacer lo necesario para seguir a Dios. El don de exhortación. Romanos 12:8 dice esto, dice, el que exhorta en la exhortación. Y me encanta porque esto nos dice, si tienes el don de enseñanza, y no tienes el don de hospitalidad, no seas el primero a abrir tu casa. Ve con alguien en la iglesia que tiene el don de hospitalidad y deja que ellos abran la casa. Y vas a ver una diferencia. Y también nos dice que el que no tiene el don de ser maestro de enseñanza, no lo haga, porque no lo vas a poder hacer bien. Es como con nuestros hijos. Nos encanta decirles a nuestros hijos, tú puedes hacer lo que tú quieras. En lo que tú te esfuerces lo puedes hacer. ¿Sí o no? Vienen nuestros hijos, papá, yo quiero ser el Michael Jordan de básquetbol. Y le decimos, claro que sí, esfuérzate y lo puedes hacer. Ok.
So, tu hijo por esforzarse va a crecer a ser 6'6", 6 pies y 6 pulgadas de altura, más de 2 metros. No, porque cada uno de nosotros tenemos lo que tenemos, que Dios nos ha dado por nuestra descendencia, por nuestras familias. Tenemos qué vamos a poder hacer, pero en el Espíritu Santo es igual. Tenemos solo lo que el Espíritu nos da para poder servir al cuerpo. Y eso mantiene unidad, porque ahora yo estoy dependido de ustedes y ustedes de nosotros. ¿Me explico? So, el que exhorta en exhortación. Ahora, vamos a la cuarta. Dice palabras de sabiduría. Dice, esta es una habilitación divina para dar una palabra directa del Señor para guiar hábilmente a la iglesia local en su decisión específica. Puede ser la iglesia o puede ser un individuo. Pero son palabras de sabiduría. Yo me he sentado con gentes y que les digo, ¿sabes qué? He estado luchando con esto y me siento con ellos por 5 minutos y me dicen, ¿has leído tú esto en la palabra de Dios? Y te dan una palabra de sabiduría y dices, wow, ¿cómo nunca pensé en eso? Fue algo inmediato. Ellos no lucharon, no fue algo difícil para ellos porque ellos tienen el don de palabras de sabiduría para poder decirnos y darnos sabiduría necesaria para hacer una decisión. Muchas veces es por eso que liderazgo debería ser no como un individuo, pero como un equipo, porque hay sabiduría. ¿Qué dice Salomón en Proverbios? Hay sabiduría en the counsel of many, en el consejo de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios proporciona y pone gentes con palabras de sabiduría para nosotros poder utilizarlo en haciendo decisiones como cuerpo o como individuo. Dice en 1 Corintios 12:8, pues a unos les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu. Palabras de sabiduría por el Espíritu. Y es el mismo Espíritu Santo que nos da esto. La quinta es palabra de conocimiento. ¿Qué es esto? Dice la habilitación divina para comunicar una palabra directa de conocimiento. No de sabiduría, pero de conocimiento del Señor para guiar a la iglesia local en el entendimiento. Es poder dar una palabra de conocimiento en un momento necesario para poder dar dirección a la iglesia y los individuos en la iglesia. 1 Corintios 12:10 dice, a otro profecía, a otro discernimiento, ya me adelanté un poco. En 1 Corintios 12:8b dice, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Ahora, la sexta es discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Es la habilitación divina para discernir declaraciones verdaderas de falsas hechas por personas que afirmaban engañosamente que sus palabras eran revelación profética de Dios o que son revelación proféticas de Dios. Este don va directamente conectado con el don de predicación y profecía, porque dentro del cuerpo de Jesús el Espíritu Santo nos da la habilitación por medio de los dones que da a diferentes personas de poder escuchar algo y decir, no, eso no es de Dios. Eso no está alineado con la palabra de Dios, eso no está alineado con el Evangelio, entonces no podemos afirmar esta enseñanza porque eso no es de Dios. Y discernimiento de espíritus porque está discerniendo de dónde viene este mensaje, porque un mensaje solo puede llegar por medio del Espíritu Santo, ¿o quién? Satanás y sus demonios. El Espíritu Santo está queriendo revelar la verdad y Satanás por medio de sus demonios está tratando de velar la verdad. ¿Cómo lo hace? Lo hace por causar confusión, así como lo hizo con Eva en Génesis. ¿Es cierto que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol? La confundió. ¿Sí me explico? La confundió porque Dios había dicho, puedes comer de todos los árboles menos este. ¿Ven la diferencia en el mensaje? Dios, puedes comer de todos los árboles menos esta. Satanás, ¿no te dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol? Falso.
Y por eso es que Dios le ha dado a unos el don de poder discernir entre espíritus de dónde viene este mensaje, si es verdad o no. En 1 Corintios 12:10 dice: a otro profecía, y conectado con esa, a otro discernimiento de espíritus. Estamos en una época donde recibimos cualquier mensaje que se nos da que tiene el nombre de Dios o Jesús dentro de ese mensaje. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay mucha doctrina falsa que no está enseñando el evangelio verdadero y la palabra, pero están utilizando a Dios y el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que poder distinguir como iglesia, y por eso nos da el don de discernimiento de espíritus, para poder decir: eso no es del evangelio, no es de la palabra, y no lo vamos a seguir porque es incorrecto y viene de Satanás. Y en Efesios capítulo 4, pero vamos a ver la séptima, dice pastor o maestro. Y dice que esta es la habilitación divina para pastorear a los cristianos, guiándolos, proporcionándoles, alimentándolos, protegiéndolos y cuidándolos de cualquier otra manera, o de cualquier manera que lo pueda hacer. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Es mejor entendido que esos van relacionados juntos. Cada pastor debería poder enseñar, cada pastor debería ser un maestro. Pero la diferencia es esta: no cada maestro es pastor. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. Pero cada pastor debería poder enseñar las escrituras, porque es parte del trabajo del pastor para poder liderar, para poder proteger, para poder cuidar y siempre alimentar espiritualmente al cuerpo local que Dios le ha dado como el rebaño. Un pastor que es habilitado por medio del Espíritu Santo es como el pastor cual Jesucristo dice, quien Él es primeramente el buen pastor. Él siempre es perfecto en lo que Él hace y cómo Él nos cuida, y al final a todos nos va a entregar al Padre. Todos. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Pero Él habla de la diferencia entre aquellos quienes dicen son pastores y cuidan, pero en el primer momento donde hay alguna tormenta o viene alguien para poder destruir el rebaño, se van corriendo ellos con miedo. Pero los pastores que son habilitados por medio del Espíritu Santo son los que se quedan fielmente a servir al rebaño, a proteger el rebaño, a amar el rebaño y siempre alimentar el rebaño de manera espiritual. Primera de Corintios 12:28, en tercer lugar, dice maestros. Enseñanza. Y la última de hoy es evangelista. Es la habilitación divina para explicar, exhortar y aplicar eficazmente el evangelio a los no salvos. Algunos de nosotros, Dios nos ha dado una habilidad para poder proclamar el evangelio de una manera que Dios lo utiliza, de llevar a gentes hacia la fe, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que escuchaste el mensaje de tu evangelio, creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dios utilizando los dones en el cuerpo para poder llevarlos hacia el cuerpo de Jesús en fe. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: a otros evangelistas. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto que hemos visto nosotros en nuestra cultura o nuestro tiempo, nuestra época, es Billy Graham. Billy Graham andaba en sus cruzadas por décadas, llenaba estadios, y él tenía un don de poder explicar el evangelio de una manera que llevaba gentes al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Para él eso era sencillo, pero escuché una conversación entre él y un maestro pastor que se llama R.C. Sproul, donde
R.C. Sproul le dice a Billy Graham: me han invitado a evangelizar, a dar un mensaje del evangelio, de evangelizar. Y dice: Billy, es que yo no tengo ese don, yo soy maestro, pastor. Y le dice: y tengo un nervio. Le dice: cuando te paras tú enfrente de miles de personas, ¿no te dan nervios a ti? Y Billy Graham le dice: no, pero para enseñar, me da terror. Y ahí es un ejemplo hermoso del cuerpo de Jesucristo, de cómo Dios da el don a uno que no le da a otro. Quizás tú tienes más de un don, pero todos tenemos un don como creyentes, pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Por qué? Porque estamos dependidos de uno y del otro para poder edificar el cuerpo, porque el trabajo del Espíritu Santo es unirnos. Y si yo estoy necesitado de alguien o algo para poder sobrevivir, ¿ustedes creen que lo voy a quitar de la vida? No. Le voy a decir: oye, tú ven para acá, si te necesito. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. En darles a ustedes un don que a mí no me dio, nos causa depender de uno del otro, y Jesucristo en uno del otro, del Espíritu Santo en uno del otro, con un fin. Y ese fin termina Pedro esta sección diciendo en el versículo 11, dice: para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ese es el fin. El único fin que tiene el creyente es glorificarlo a Él, no a mí mismo. No es mi reino, no es mi casa, no es mi hogar, no es mi familia, no es mi carrera o negocio, es a Él. Pero ¿cuántos de nosotros hemos negado la responsabilidad de ser buenos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado y nunca hemos entrado a servir al cuerpo? ¿Cómo vas a glorificar a Jesucristo si no lo sirves? ¿Por palabra nada más? Yo sí soy creyente, Dios. Pastor, perdón. Yo sí soy creyente, pastor, gloria a Dios. Ok. ¿Y qué has hecho con ese milagro que Dios hizo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con el don que el Espíritu Santo ha puesto en ti? ¿Cómo estás edificando el cuerpo? Porque deja decirte algo: tu servir no se trata de ti. Muchos dicen: es que yo sirvo porque me siento muy bien. No se trata de ti, se trata de los demás. Se trata de los demás. Y esto es lo que se va a ver en nosotros cuando lo hacemos. Efesios 4, 12 al 16 dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjense lo que sucede, el resultado de esto. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las armentañas engañosas del error. Ese versículo está hablando de la falsa doctrina, de la necesidad de crecer y madurar y conocer qué es verdad y qué no es. Versículo 15: más bien el hablar la verdad, ¿en qué? Amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Eso habla de ustedes. Cuando cada de nosotros
cada uno de nosotros estamos sirviendo al cuerpo con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Esto es lo que sucede. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. ¿Saben ustedes que el único que ha funcionado en cada uno de estos dones perfectamente es Jesucristo? ¿Y qué cosa? Porque si Jesús, cuando estaba en la tierra, Él estaba utilizando cada uno de estos dones para servir, para amar, para ir a la cruz, para confiar, teniendo la fe, el don de la fe de saber que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Él hizo, Él cumplió, pero al irse, Él provee en nosotros su cuerpo ahora, que en esta tierra todavía estén activamente funcionando los mismos dones que estaban en Él, en nosotros. Qué cosa hermosa. Es por eso que tenemos la responsabilidad, tenemos la necesidad de ser creyentes que servimos a otros creyentes mediante el don que el Espíritu Santo me ha dado, mediante la provisión de Jesús y el proporcionamiento de Dios el Padre en el cielo. La invitación es que todos nosotros podamos funcionar de esta manera para crecer y madurar como el cuerpo de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque en tu sabiduría, en tu soberanía, tú diste a tus hijos e hijas los dones necesarios para poder servirnos unos a los otros, para poder activamente edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar a un estado de madurez, de conocimiento de Él, para amarlo más y darlo a conocer a los demás. Padre, pedimos que como una iglesia nosotros podamos vivir con un amor ferviente, sirviéndonos unos a los otros mediante los dones que tu Espíritu Santo nos ha dado. Todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús.